Y Radio El Cairo, servicio internacional en español. Son las 2:45, hora local del Cairo, Egipto, de la madrugada del sábado 2 de abril de 2022. Hoy van a estar con ustedes Mohamed Abdelaziz y Joan Cabrera, y en el servicio técnico Osama. Queridos oyentes, pueden escucharnos todas las noches a través de la banda de 31 metros, frecuencias de 9.900 kHz, y también ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo postal, Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566, El Cairo, Egipto, o bien a través de nuestro correo electrónico, radioelcairoespa@gmail.com, o también a través de nuestra página oficial de Facebook, Radio El Cairo, programa en español, entre comillas. A continuación les vamos a presentar nuestra programación para esta noche, que es la siguiente. Empezamos a las 2:47 con música árabe, 2:48 titulares de noticias, 2:50 exégesis del Corán, a las 3 sintonía y noticiario, 3:10 comentario político, a las 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 sermón del viernes, 3:35 gira micrófona, 3:50 canción árabe, 3:55 resumen de noticias, 3:57 programación de mañana y cierre de emisión. Queridos oyentes, ha llegado el momento de escuchar la primera canción de esta noche. Vamos con ella antes de pasar al resumen de las noticias más destacadas de hoy. Empezamos, queridos amigos, con el resumen de noticias. Ucrania intercambia 86 militares con Rusia, según altos funcionarios de Kiev. Rusia acusa a Ucrania del bombardeo y destrucción de depósitos de combustible que estaban situados en suelo ruso cerca de la frontera ucraniana. El presidente francés, Emmanuel Macron, promete seguir trabajando para establecer un corredor humanitario sostenible dentro y fuera de Mariupol. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha alabado la decisión de India de no condenar la invasión de Ucrania. El presidente de Turquía, Erdogan, ha dicho que ha vuelto a insistir en una reunión entre los líderes de Ucrania y de Rusia. Los líderes de la Unión Europea han dicho que la ayuda a China de Rusia en Ucrania podría dañar las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea.
El gobierno alemán ha dicho hoy que está examinando el decreto ruso que establece que todos los pagos por gas deben hacerse en rublos. Estados Unidos está creando una orden de salud pública impuesta debido a la pandemia de COVID-19 que requiere la expulsión inmediata de los migrantes que llegan a la frontera. Un oficial en la reserva del ejército alemán ha sido acusado de espionaje por pasar información a los servicios de inteligencia rusa entre 2014 y 2020. El número de casos de COVID-19 en el Reino Unido ha alcanzado un número récord. Estados Unidos impone sanciones en 5 entidades de Corea del Norte en respuesta a la prueba de misiles balísticos. Amigos, estos son los titulares más destacados. Las noticias más en detalle a las 3. Ahora les dejamos con el siguiente programa. Radio El Cairo presenta Exégesis del Corán. Muy buenas noches amigos de Radio El Cairo, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Exégesis del Corán. Empezamos la edición de esta noche por la lectura en lengua árabe de la sura titulada La familia de Imran, versículos números 171 a 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم. Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Siendo docentes, estamos presentando el programa Exégesis del Corán y acabamos de escuchar la lectura en lengua árabe de la sura titulada La familia de Imran, versículos números 171 a 174. Estos versículos hablan de los mártires caídos en la guerra en defensa de su fe y el lugar que Dios les tiene destinado. Durante la guerra de Uhud, algunos hipócritas intentaron desanimar a los musulmanes y precisamente eran lo que nos habían luchado. Dice el versículo, y cuando la batalla terminó y algunos creyentes murieron mártires en el campo de la batalla, los hipócritas dijeron que si los musulmanes los hubieran creído y no hubieran luchado, no habrían muerto y se habrían salvado.
A este respecto, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, les responde con esos versículos que recuerdan a los hipócritas que ellos mismos no pueden impedir que la muerte les sorprenda el día que les llegue, ya sea en tiempo de paz o de guerra. Dice el versículo coránico: apartad pues la muerte de vosotros, si es verdad lo que decís. A continuación, el Corán nos habla de la vida que está reservada a los mártires en el más allá. Los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos revelan la gran recompensa que el Todopoderoso les tiene reservado a los mártires. Tal recompensa es tan grande que los mismos desearían volver de nuevo a la tierra para combatir por segunda vez contra los infieles por el amor de Dios y beneficiarse doblemente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, había dicho que las almas de los mártires se hallaban al abrigo en el paraíso, bendecidas por Dios, pues él no deja de pagar a los que han sacrificado sus vidas por su gloria y por la fe en la que creen, de la que están convencidos. Ante el llamado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olvidando heridas y sufrimientos, se lanzaron al jihad, convencidos de que Dios les asegurará la victoria. No dura ni han considerado anteriores heridas. Para ellos todo sufrimiento padecido por la gloria de Dios era como una medalla de honor y de gloria. Por eso, inmediatamente después del revés de Uhud, del que salieron debilitados y heridos, además 700 combatientes cayeron mártires en el campo de la batalla, los quraishíes quisieron aprovechar la brecha y atacar de nuevo. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conoció sus intenciones, invitó a sus compañeros, los sahaba, a que le siguieran y responder al ataque de los quraishíes. Sus compañeros le siguieron y se enfrentaron a los infieles, pero al llegar al lugar llamado Hamra al-Asad, los enemigos tuvieron conocimiento del movimiento táctico y, aterrorizados, emprendieron la huida. Tras esta batalla, los musulmanes tuvieron que sufrir una campaña de rumores que se transformó en verdadera guerra de propaganda tendenciosa lanzada por los hipócritas con la intención de asustarlos, con relación a las fuerzas de los quraishíes. Pero los musulmanes se aferraron a su sólida fe y presentaron gran resistencia a las falsas pretensiones del enemigo, haciéndose más fuertes. Fue esta una buena lección que aprovecharon los musulmanes para reforzar su fe en Dios, ser sinceros y hacer lo que de ellos dependía, convencidos de que el Todopoderoso les aseguraría la victoria final. Dice el versículo coránico: a aquellos a quienes se dijo: la gente se ha agrupado contra vosotros, tenles miedo. Eso les aumentó la fe y dijeron: Dios nos basta, es un protector excelente. Y regresaron por una gracia y favor de Dios sin sufrir mal. Buscaron la satisfacción de Dios y Dios es el dueño del favor inmenso. Y con esta última frase, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Éxesis del Corán. Les agradezco muchísimo a mis oyentes por su atención y hasta la próxima edición. Con ustedes, frente al micrófono, Nagla Zidane, con la ayuda técnica de mi colega Awad Subhi. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Queridos oyentes, son las 3 de la mañana, momento de analizar las noticias más en profundidad.
Ucrania intercambió hoy 86 militares con Rusia. El intercambio incluye a 15 mujeres que ya están a salvo, según ha dicho Kirilo Timoshenko, subjefe de gabinete del presidente ucraniano, en un mensaje de vídeo en Telegram. Rusia ha acusado hoy a Ucrania de volar un depósito de almacenamiento de combustible situado en el oeste de Rusia, provocando un gran incendio. Este es el primer ataque aéreo de Kiev en suelo ruso. El Kremlin dijo que la destrucción de los depósitos de combustible, localizados en Belgorod, una ciudad a unos 40 kilómetros de la frontera de Rusia con Ucrania, obstaculizaría futuras conversaciones de paz. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo a los periodistas que este hecho no es algo que pueda percibirse como la creación de condiciones adecuadas para la continuación de las negociaciones que se están llevando a cabo en Estambul. Tanto el Ministerio de Defensa como el de Relaciones Exteriores de Ucrania dijeron que no podían confirmar ni negar que Kiev estaba detrás del ataque. El presidente francés Emmanuel Macron ha prometido seguir trabajando para establecer un corredor humanitario sostenible dentro y fuera de Mariupol en las conversaciones que ha tenido hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky apeló a Macron a continuar con los esfuerzos diplomáticos para lograr que Rusia acepte las condiciones para la evacuación, según informan fuentes de la oficina del presidente Macron. Esas condiciones incluyen un alto el fuego permanente anunciado con suficiente antelación para poder organizar la ayuda. La oficina de Macron dijo también que Francia está trabajando para garantizar que las personas que huyen de Mariupol puedan ir en la dirección que elijan y que Francia está disponible para ayudar a los ciudadanos desplazados por la guerra a establecerse en otro lugar de Ucrania. Mientras tanto, un convoy de la Cruz Roja que viajaba a la ciudad sitiada de Mariupol para ayudar en la evacuación dio la vuelta, dijo hoy el Comité Internacional de la Cruz Roja, diciendo que se había vuelto imposible continuar. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha elogiado hoy la negativa de India a condenar la invasión de Ucrania y ha dicho que Moscú y Delhi van a encontrar formas de eludir las sanciones occidentales y continuar comerciando. India se ha abstenido de participar en múltiples resoluciones de las Naciones Unidas que censuran a Moscú, pidiendo tan solo el fin de la violencia y ha aumentado sus compras de todo a Rusia. El ministro Lavrov en Nueva Delhi ha agradecido que India esté contemplando esta situación en su totalidad y no solo de una manera unilateral. Su homólogo indio reiteró la importancia del cese de la violencia y el fin de las hostilidades y dijo que las disputas deben resolverse mediante el diálogo. El presidente de Turquía, Erdogan, ha dicho que ha vuelto a hacer una petición para una reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia en una llamada telefónica que ha mantenido hoy con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según fuentes de la oficina de Erdogan, él y Putin también han hablado sobre las negociaciones entre Ucrania y Rusia que se llevaron a cabo en Estambul a principios de semana. La oficina de Erdogan dijo que el líder turco le dijo a Putin que las conversaciones de Estambul habían aumentado las esperanzas de paz y que Turquía quería culminar esos esfuerzos reuniendo a Putin y al presidente ucraniano Zelensky. Hoy temprano, Erdogan ha dicho que el presidente Zelensky está dispuesto a participar en una reunión de líderes que sería organizada por Turquía. Altos funcionarios de la Unión Europea advirtieron hoy al líder de China, Xi Jinping, que cualquier intento de ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania podría dañar los lazos comerciales entre la Unión Europea y China. No condenar la invasión significa que China podría estar dispuesta a ayudar al Kremlin a eludir el impacto de las sanciones o incluso suministrar hardware que le ayude en el esfuerzo de guerra. Ursula von der Leyen insistió en que China tiene una influencia en Rusia y por lo tanto espera que China asuma su responsabilidad de ayudar a la vuelta a la paz. El gobierno alemán ha dicho hoy que está examinando el decreto del Kremlin de que los pagos del gas ruso ahora deban hacerse en rublos, algo que ha generado temores de que se corten los suministros. Los socios han insistido que sus contratos con empresas rusas establecen claramente que sus pagos pueden hacerse exclusivamente en euros o dólares.
El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, criticó ayer esta medida como un intento de chantaje de Moscú ante las sanciones occidentales sobre Ucrania. El presidente Vladimir Putin había advertido anteriormente a los países antipáticos con Rusia, incluidos todos los miembros de la Unión Europea, que se les cortaría el suministro de gas ruso a menos que abrieran una cuenta en rublos para pagar las entregas de gas. Estados Unidos ha impuesto sanciones a 5 entidades de Corea del Norte hoy en respuesta a las 2 pruebas de misiles balísticos que Corea del Norte realizó en febrero y marzo de este año. El lanzamiento de marzo fue la prueba de armas más provocadora de Corea del Norte desde que el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo. Las sanciones se producen después de que el Japón emitiera sus propias sanciones esta semana a 4 grupos y 9 personas vinculadas al desarrollo de los misiles de Corea del Norte. El gobierno de los Estados Unidos determinó que los lanzamientos involucraron un nuevo misil balístico internacional que podría usarse en el futuro, potencialmente camuflado en un lanzamiento espacial. Un oficial en la reserva del ejército alemán ha sido acusado de espionaje por, supuestamente, pasar información a los servicios de inteligencia de Rusia entre 2014 y 2020, dijeron hoy los fiscales federales alemanes. Se sospecha que el oficial, conocido como Ralf G., proporcionó información sobre las reservas militares alemanas, el impacto de las sanciones impuestas contra Moscú en 2014 y el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. La Fiscalía Federal dijo en un comunicado que el acusado había estado en contacto con un servicio de inteligencia ruso a través de varias personas desde octubre de 2014 a más tardar. Las tasas de infección por COVID-19 en Reino Unido han alcanzado un nuevo récord, según datos oficiales de hoy, justo cuando han terminado las pruebas gratuitas del gobierno para millones de personas en Inglaterra. Se estima que unos 4,9 millones de personas en el Reino Unido han tenido COVID. En la semana que finalizó el 26 de marzo, 600.000 más que la Oficina Nacional de la semana anterior, según la última encuesta de estadísticas, frente a uno de 16 de la semana anterior. La tasa en Escocia fue aún más alta, de 1 a 12. A partir de hoy, la mayoría de las personas en Inglaterra tienen que pagar por sus propios kits de prueba de COVID. Las pruebas gratuitas continuarán ahora en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que establecieron su propia encuesta de salud. La ONU dijo que las partes beligerantes de Yemen acordaron una tregua de 2 meses a partir de mañana, el primer día del mes sagrado musulmán de Ramadán, en el Golfo, con posibilidad de prórroga. Las partes en conflicto han respondido positivamente a una propuesta de las Naciones Unidas para una tregua de 2 meses que llegará a las 19 horas, dijo hoy en un comunicado el enviado especial de la ONU y que entrará en vigor mañana 2 de abril. La tregua puede renovarse más allá del plazo de 2 meses con el consentimiento de las partes. Hasta aquí, de esta forma, llegamos al final del boletín informativo de esta noche. A continuación les ofrecemos el comentario político. Bienvenidos a una nueva edición de su comentario político elaborado por Amr Mohammed. El canciller Sameh Shoukry, designado presidente de la 27ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, confirmó que Egipto busca que la próxima sesión de la conferencia sea un punto de inflexión en lo que respecta a la acción climática internacional. Agregó que la conferencia está destinada a transformar compromisos y promesas en implementaciones reales sobre el terreno con respecto a la reducción de emisiones y al apoyo a las capacidades de los países en desarrollo para soportar las consecuencias negativas del cambio climático. Esto se manifestó en el discurso grabado de Shoukry en la apertura de la Semana del Clima del Medio Oriente y África del Norte, celebrada en los Emiratos Árabes Unidos. Shoukry expresó su agradecimiento a los Emiratos Árabes Unidos por albergar este evento, que es el primero de este tipo que se realiza en la región árabe, lo cual
es la mejor evidencia de la importancia que los países de la región prestan a la acción climática internacional y las formas de enfrentar los efectos negativos del cambio climático. Shukri agregó que los resultados de la 26ª sesión de la Conferencia de las Partes en Glasgow confirmaron claramente que el cambio climático se ha convertido en uno de los temas más importantes en la escena internacional. Señaló que el cambio climático representa una amenaza existencial para muchos países y sociedades a nivel mundial, de manera que ya no es posible ralentizar o retrasar la implementación de las promesas y compromisos relacionados con este expediente. Cabe señalar que todas las partes han acordado que la prioridad durante la próxima fase de la acción climática internacional es implementar el Acuerdo de París y transformar las contribuciones nacionales en una realidad real en el marco de los principios internacionales que rigen la acción climática internacional. En primer plano está la equidad y responsabilidad compartida. Los observadores internacionales ven que el Estado egipcio está instando a que se tomen medidas a fin de reducir las emisiones nocivas para el clima, así como aprovechar el impulso político actual en la acción climática para instar a los países y gobiernos a proporcionar contribuciones, así como estrategias nacionales más actualizadas relacionadas con la reducción de emisiones. Estas estrategias están destinadas a contribuir a reducir la gran brecha en los esfuerzos de reducción de emisiones que aún necesitan más trabajo por hacer. Los observadores también dejaron claro que Egipto, como presidente de la próxima sesión de la cumbre climática a celebrarse en Sharm el-Sheikh, se ha dado cuenta de la necesidad de lograr un progreso tangible hacia la duplicación de los fondos destinados a los esfuerzos de adaptación ambiental. Durante su presidencia de la cumbre del clima, se espera que Egipto inste a las partes a aumentar la ambición de su acción climática en el campo de la financiación climática a fin de cumplir la promesa de 100.000 millones de dólares anuales. También hará todo lo posible para allanar el camino con el fin de generar confianza entre todas las partes para llegar a un consenso sobre la nueva meta de financiación después de 2025, de manera que garantice la sostenibilidad de la financiación dirigida a apoyar los esfuerzos realizados por los países en desarrollo y a fin de hacer frente al cambio climático y de superar sus repercusiones de todas las fuentes. Amigos, este ha sido el comentario político de esta noche. A continuación, les dejamos con una edición del programa. يتلاقوا الأصحاب في هدية خلف الباب في شجرة بالدار بيدوروا ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق عالشجرة غني وعناقيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد في ناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد ولادك يا بشتات وبكرة الحب يزيد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت شو
حبي عالدار تلج شرايط وقمار من اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد دق ابواب الناس وامشي الخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينوا ناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينوا ناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد لا 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 ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينوا ناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Muy buenas noches, amigos de Radio El Cairo, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Estimados oyentes, estaré con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones. Estimados oyentes, todavía estamos hablando con ustedes de Froilán Rodas Santizo. En octubre de 1977 se le dedicó los primeros Juegos Florales de su natal Tecpan, donde también recibió en diploma una medalla. Le fue otorgado el disco de plata en marzo de 1980 como un reconocimiento a su exclusividad en grabación con Fono Industria de Centroamérica, Fónica. Recibió el galardón de la Dama de Oro en 1990. En septiembre de 1994, el Comité Permanente Pro Festejo de la Independencia Nacional le otorgó reconocimiento por su trayectoria artística. Ese mismo año, en octubre, obtuvo el Arco Iris Maya. Y ahora, estimados oyentes, les invito a escuchar a este intervalo musical titulado Olvido Pasional.
estaciones de Radio El Cairo. Hemos llegado al final de esta edición de su programa Música de América Latina. Gracias por su atención y hasta la próxima edición. Con ustedes frente al micrófono Nagla Zidane, con la ayuda técnica de mi colega Awad Sobhi. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio Cairo presenta Sermón del Viernes. Estimados oyentes, muy buenas noches, bienvenido a un nuevo sermón del viernes. El sermón de esta noche habla de la interdependencia comunitaria, los derechos de los padres, los ancianos y los débiles como modelo. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán que hagan el bien porque Dios ama a los que hacen el bien. Corán, Sura 5, versículo 2. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto Allah. Atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con todos sus compañeros y con todos aquellos que le siguen con benevolencia hasta el día del juicio final. Entrando en materia, ciertamente el mensaje del Islam es humanitario y cuenta con los valores de la misericordia, el buen trato y la bondad, y en esta a la construcción de sociedades solidarias donde las personas vivan sobre la base de principios altruistas capaces de proporcionar alivio a los necesitados y mantenerse lejos por completo del egoísmo, la avaricia, la codicia y el oportunismo. En ese sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: no creyó en mí lo que duerme bien saciado mientras que su vecino está hambriento y es consciente de ello, que su vecino tiene hambre. También dijo en otro hadith: Allah tiene beneficios que Él otorga a algunas personas. Él los guarda para ellos siempre y cuando satisfagan sin cansancio las necesidades de los musulmanes, si experimentan cansancio. Allah transfiere estos beneficios a otros. No cabe la menor duda de que dichos principios religiosos, humanitarios y comunitarios son imprescindibles entre todos los seres humanos, especialmente durante los tiempos de crisis y calamidades, y que deben mostrarse hacia las personas más necesitadas, los débiles, los pobres, los ancianos, etc., dando sadaqa o sea pagar una caridad a favor de los pobres, sobre todo a los parientes más necesitados, pues quien da dicha caridad obtendrá dos recompensas, una por la caridad, la otra por estrechar los lazos de parentesco. En cuanto al derecho de los padres en recibir el buen trato y la bondad por parte de sus hijos, cabe resaltar que es un acto virtuoso y incomparable, sin precedentes. Allah, alabado sea, nos ordenó honorarlos y tratarlos con una bondad piadosa ejemplar. Allah, alabado sea, dijo: tu Señor ha ordenado que no ordenen sino a Él, y que honoren a sus padres. Si uno de ellos o ambos llega a la vejez, no sea insolentes con ellos, ni siquiera les diga of. Háblanles siempre con bondad,
trátenles con humildad y compasión y rueguen por ellos, diciendo: oh Señor mío, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño. Corán al-Sura 17, el versículo 23 y 24. Pues no hay lugar de dudas de que el buen trato y el hecho de mostrar la bondad piadosa hacia los padres es la virtud de las personas dotadas con el auténtico instinto natural, pues que todas las legislaciones celestiales instan a caracterizarse con dicha virtud. Asimismo, forma parte de la moralidad de los profetas y mensajeros. Y aquí el profeta Yahya, la paz sea con él, Allah alabado sea, dice, refiriéndose a él: honoraba a sus padres, no era soberbio ni desobediente. Corán, el Sura, dice 9, versículo 14. En una ocasión el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, visitó el cementerio de su madre y se puso a llorar y hizo llorar a sus compañeros que le rodeaban en aquel momento cuando muestra de bondad y nostalgia. A los padres les debemos deber sus derechos como mantener reverencia, respeto, obediencia, etc. Allah alabado sea dijo: trátenlos con humildad y compasión y rueguen por ellos, diciendo: oh Señor mío, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, vio a dos hombres y luego preguntó a uno de los dos señalando al otro: ¿quién es para ti? Le respondió diciendo: es mi padre. Entonces Abu Huraira le dijo: pues entonces no lo llames con su nombre de pila, ni camines delante de él, ni te sientes antes de él. Resulta necesario, por consiguiente, demostrar el buen trato hacia ellos en todo momento, especialmente cuando sean adultos mayores o sea cuando lleguen a la edad de la vejez. Es una muestra de reconocimiento y una parte del favor que debemos devolver por su dedicación inconvencible y su donación ilimitada a lo largo de su vida. Al respecto, Allah alabado sea dijo: tu Señor ha ordenado que no ordenen sino a Él, y que honoren a sus padres. Si uno de ellos o ambos lleguen a la vejez, no sean insolentes con ellos, ni siquiera les digan háblenles siempre con bondad, traten con humildad y compasión y rueguen por ellos diciendo: oh Señor mío, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño. Corán al-Sura 17, versículos 23 y 24. Pues así queremos confirmar que el afortunado o sea exitoso es aquel que consigue y alcanza la satisfacción y las súplicas de sus padres por su buen trato hacia ellos. Así logrará la felicidad, tanto en la vida mundana como en las de más allá. A este respecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: 3 súplicas son siempre respondidas: la de quien es tratado injustamente, la del viajero y la del padre por su hijo. Por tanto, las súplicas de los padres por sus hijos son cumplidas y respondidas por parte de Allah alabado sea, mientras que aquellas personas que no se portan como es debido con sus padres, ni muestran la bondad piadosa, ni la amabilidad requerida hacia ellos, son personas indignas, traidoras, inconfidentes, que carecen completamente del bien y jamás socializan con los demás ni son dignas para tomarlas como amigos. Amigos, todas las alabanzas pertenecen a Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.
y sobre el profeta Muhammad, sus compañeros, sus familiares y todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. La legislación islámica es muy clara. Así como nos ordenó a tratar bien a los padres, nos ordenó también a comportarnos como es debido con los ancianos, los débiles, atenderles, reverenciarles y respetarles, ya que el hecho de mantenerles reverencia y respeto forma gran parte de la glorificación que debemos destinar a Allah, alabado sea. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo ciertamente que parte de la veneración de Allah, enaltecido sea, es honorar al musulmán anciano y el de cabello cano. Los ancianos tienen siempre la prioridad y le debemos respeto, reverencia, estimación y veneración. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: cualquiera que no muestre misericordia hacia nuestros hijos ni reconozca el derecho de nuestros ancianos no es uno de nosotros. Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo a aquellas personas que pretenden hablar primero antes de los ancianos: de la prioridad a los ancianos, es decir, dejar de empezar a hablar antes de ellos. Amigos, hasta aquí ya llegamos al final de nuestro sermón del viernes. Aquí, Caro, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Gira del micrófono. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Gira del micrófono. Esta noche tenemos el honor de entrevistarnos con señora Teresa Bedman, codirectora de la misión del Visir Amenhotep hoy en Luxor. Bienvenida, señora Teresa Bedman, a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Y primero queríamos saber cómo y cuándo empezó su interés por la egiptología. Mi interés por la egiptología nació cuando era pequeña y bueno, pues por eso estudié historia y después estudié egiptología en la Universidad de Manchester. Como mujer, ¿ha enfrentado dificultades durante su trabajo en la arqueología? No, la verdad es que no he tenido problemas para trabajar en egiptología por ser mujer. La verdad es que no, en mi país no hay diferencia entre seas hombre o mujer. Y aquí en el campo, bueno, sí es cierto que el director de la excavación es el doctor Martín Valentín y yo soy la codirectora, pero normalmente aquí la gente en Egipto tratan con bastante respeto a las mujeres, por eso es así. ¿Podría hablarnos de su publicación sobre Reinas de Egipto, el secreto del poder? ¿Qué es su objetivo o qué quiere poner de manifiesto? Sobre mi libro Reinas de Egipto, el secreto del poder, mi intención cuando lo escribí fue poner de manifiesto y en valor el papel de la mujer en el antiguo Egipto. Porque siempre yo había observado o siempre había estudiado que la historia de Egipto siempre se contaba pues desde un punto de vista del rey, las hazañas que había hecho, pero poco se hablaba de las mujeres en el antiguo Egipto. Poca gente sabe que para ser rey de Egipto se necesitaba casarse con una mujer que había sido gran esposa real, o sea, descendiente de otra reina anterior, y esta era la que, por vía del matrimonio, entregaba el trono de Egipto. Sin esta condición, ningún príncipe podía tener el trono de Egipto. Es decir, que la mujer, en este caso la mujer real, era la que entregaba el trono de Egipto siempre al varón, al hombre en este caso. Usted tiene también una publicación sobre la reina de Hatshepsut. ¿Podría hablarnos de esa reina? Para hablar de Hatshepsut necesitaríamos varios programas,
Pero bueno, yo realmente yo creo que es uno de los grandes faraones que ha tenido la historia de Egipto, y en este caso es de una mujer. El faraón Hatshepsut es un personaje que está lleno de la grandeza de Egipto. Fue una mujer con una gran visión. Estuvo rodeada de grandes intelectuales a su alrededor, como pudo ser Senemut, Hapusenet, entre otros leales hombres que la hicieron ser faraón de Egipto. De ella podemos contar muchísimas cosas, muchas hazañas, por ejemplo, su expedición comercial al país del Punt, que no es que fuese la primera expedición comercial de Egipto a este país, pero sí fue la primera vez que se hace desde lo que es actualmente la ciudad de Kena. Se atravesó el desierto por esta parte y se llegó al Mar Rojo. Allí se construyó, en unos astilleros que se hicieron ex professo para esto, se construyeron las diferentes naves que vemos reflejadas en los relieves de su maravilloso templo en Del Bahari, y se llegó al país del Punt, que se cree que estaba en lo que hoy actualmente conocemos como el país de Eritrea. Allí había un delta parecido al delta del Nilo, del que hacía este delta se hacía por medio de otro río, que era el delta del Gas, y ahí vivía un pueblo que era el que conocemos como el país del Punt, que se dedicaba al cultivo y cosecha del árbol del incienso, que era tan necesario en Egipto que era necesario para los templos, ¿no? Para los diferentes cultos en los diferentes templos de Egipto. Por eso fue tan importante esta expedición. Otra cosa importante de esta expedición, por ejemplo, fue que la reina no solamente se trajo la resina del incienso, sino que también se trajeron árboles para ser plantados en su propio templo y en otros templos, para que esta resina se pudiese obtener en el propio Egipto y no tener que hacer estas expediciones tan costosas y tan largas hasta este nuevo país. En cuanto a sus obras constructivas, hay que mencionar que la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor, fue por primera vez embellecida a una escala increíble, ¿no? Pues se amplió el templo de Karnak, se hizo la avenida Las Esfinges, que hace unos meses se ha inaugurado, que llegaba desde Karnak a lo que hoy es el templo de Luxor. Precisamente este templo de Luxor, el arranque de este templo, con sus 3 capillas reposaderos de la barca, fueron hechas en época de Hatshepsut, aunque posteriormente fueron ampliadas por los reyes Amenhotep III, Tutankamón y finalmente Ramsés II, que es como lo conocemos en la actualidad. También mandó construir el Yeser Yeseru, que hoy se conoce es el templo que conocemos hoy como en Del Bahari, que es un templo en 3 terrazas, donde pues ahí cuenta la historia de su nacimiento divino, cuenta precisamente esta expedición al país del Punt. Y después tiene un Santa Santorum que fue muy decorado con pinturas alusivas a su familia, a su madre, a sus hermanas, a sus hijas. Y también tengo que mencionar que la primera tumba que se construye en lo que hoy conocemos Valle de los Reyes, la KV20, también fue hecha por Hatshepsut. O sea que realmente quien inaugura el Valle de los Reyes será precisamente la reina Hatshepsut, o mejor dicho, el faraón Hatshepsut. También en el templo de Del Bahari, que estaba mencionando, tenemos una capilla muy hermosa, subiendo a la parte de la izquierda, en la segunda terraza, donde ahí ella se divinifica como la diosa Hathor, que ella era muy devota de la diosa Hathor y también de otro dios, que era el dios Amón, del cual, ella decía ser su hija carnal. ¿Podría hablarnos de su misión en Egipto, del proyecto del visir Amenhotep hoy? En cuanto a mi trabajo en Egipto, llevo trabajando aquí 22 años
Primero estuve trabajando en la tumba tebana 353, que precisamente es de Hatshepsut, el valedor de la reina Hatshepsut. Es una tumba preciosa con un techo astronómico único en el mundo. Y cuando terminé en el año 2008 de trabajar y de restaurar y de documentar esta tumba, el Servicio de Antigüedades nos concedió un nuevo proyecto, que es el que actualmente estamos trabajando el doctor Martín Valentín y yo y el equipo de españoles, que es la tumba de Asasif número 28, perteneciente al visir Amenhotep-Huy. El visir Amenhotep-Huy fue un alto cargo del rey Amenhotep III. Justamente es una tumba muy importante porque justamente cuenta el problema que hubo en Egipto al final del reinado de Amenhotep III y el comienzo de Amenhotep IV, su hijo, que después cambiaría su nombre por Ajenato. En este periodo fue un periodo muy complicado para Egipto, porque hubo muchas revueltas sociales, se intentaba imponer una nueva religión desde la Casa Real, pero que esto no era admitido por el pueblo de Egipto. Y bueno, pues hubo muchos problemas y finalmente el rey Amenhotep IV, cuando cambia su nombre, como he comentado, y se traslada a la ciudad de Amarna, en el Medio Egipto. El visir Amenhotep-Huy era un hombre muy leal al dios Amón y, bueno, por ese motivo posiblemente pensamos que fue asesinado o pudo ser, bueno, desapareció en un momento determinado, porque de él no se sabe más que después del año 30 de Amenhotep III, 5 años después, en el año 35, desaparece su nombre, pero no sabemos si fue enterrado en la tumba que hoy estamos trabajando, no parece, por lo cual no sabemos qué pasó con el cuerpo de este gran personaje. La tumba, como digo, es muy importante, tiene más de 1000 metros cuadrados, actualmente tiene un pasillo descendente, un patio solar y una tumba que tiene 30 columnas. De esas 30 columnas, cuando empezamos a trabajar en ella, pues todas estaban destruidas, salvo 2. Ahora actualmente las estamos restaurando, porque es una restauración muy complicada, porque al mismo tiempo sujetan el techo, porque si no con el tiempo se terminaría cayendo. Y ahora mismo estamos en esta fase de colocando columnas y al mismo tiempo colocando más todos los relieves que fueron tirados por los partidarios de Ajenatón, que eran contrarios eran contrarios al visir Amenhotep-Huy. ¿Cómo es su día a día como mujer que trabaja en la egiptología? ¿Es difícil? No, la verdad es que no. Como he comentado antes, no he tenido ningún problema por ser mujer y trabajar en este importante proyecto. Todo lo contrario, todo el equipo me respeta muchísimo, y tanto españoles como egipcios. Y realmente me siento muy cómoda porque en mi equipo no distinguimos entre hombres y mujeres. Todos somos personas y todos tenemos una función que cumplir, y realmente hacemos lo que comento, somos un equipo y trabajamos codo con codo, y la verdad es que no hay diferencia entre hombres o mujeres. ¿Y cómo podemos beneficiarnos de la egiptología? ¿O qué es su importancia? La pregunta es muy buena. ¿Cómo beneficiarnos de la egiptología? Bueno, yo creo que cuando uno estudia la historia del Antiguo Egipto, esta gran civilización, esta gran cultura que nos llega hasta la actualidad, pues realmente puede ver casi una muestra de todas las cosas que han sucedido al hombre a lo largo de todos estos miles de años, ¿no? Cuando uno quiere saber qué va a pasar en el futuro, yo siempre recuerdo algo del Antiguo Egipto y me da siempre la clave de lo que va a pasar. Realmente Egipto nos enseña cada día algo de su historia, y cada día, bueno, pues si estamos atentos podemos tener la respuesta. ¿Qué aconseja a los estudiantes de egiptología, sobre todo las alumnas? Pues mi consejo para las alumnas de egiptología es que estudien, es que lean muchísimo,
Pero no solamente lean lo que se da en clase, sino actualmente tenemos herramientas muy buenas en Internet donde uno puede bajarse libros, puede bajarse los artículos que se están escribiendo casi al día y que sobre todo que aprendan a pensar. Pensar siempre hace libre al ser humano y realmente estudiar todo lo más que pueda, porque la egiptología, a pesar de que a lo mejor la familia te pueda decir, bueno, no es importante, te vas a morir de hambre, no estudies egiptología porque es mejor estudiar derecho o es mejor estudiar medicina, yo les aconsejo que estudien egiptología, porque con la egiptología se abren muchas puertas, no solamente la comprensión, como decía antes, de lo que puede pasar en el mundo actual, sino que además puedes llegar a cargos importantes, ¿no? Puedes estudiar, puedes trabajar en el campo arqueológico como trabajo yo, puedes trabajar en la universidad dando clases, puedes trabajar en un colegio, puedes trabajar en diferentes organismos internacionales. O sea, tiene muchas salidas la egiptología, a pesar de que la gente piensa que solamente es el trabajo en el campo. No, estudiar también significa que uno investiga y la egiptología es eso, precisamente investigación. Pero al mismo tiempo que tú estudias, tú tienes que hacer tus investigaciones y al mismo tiempo tienes que publicar esas investigaciones. Por lo tanto, la egiptología también nos facilita el poder hacer libros, poder escribir, poder enseñar a otros. O sea, la egiptología tiene muchas salidas. Yo animo a todas las alumnas que me estén escuchando de las diferentes universidades de España o diferentes universidades de Egipto a que aprendan de esta gran cultura y que puedan enseñar a su vez que este patrimonio es un rico legado que tenemos la obligación y el derecho de transmitir. Muchas gracias, señora Teresa Bedman, por su valiosa información y por brindarnos su tiempo. Muchas gracias y hasta otro día. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان
مفيش بين الأيام كلك حسنات كلك حسنات بيزيد معاك نور الإسلام فضل وبركات فضل وبركات لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عاد الزمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان كل العباد فيك فرحانة بين صلاة والصيام من صلاة والصيام حتى العيون فيك سهرانة مش راضية تنام مش راضية تنام ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عاد في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان محلاهم فيك بعد ما نفطر شمع منور شمع منور Queridos oyentes, antes de finalizar la emisión de esta noche, les recordamos el resumen de noticias. Ucrania intercambia 86 militares con Rusia, según altos funcionarios de Kiev. Rusia acusa a Ucrania del bombardeo y la destrucción de depósitos de combustible que estaban situados en suelo ruso cercano a la frontera ucraniana. El presidente francés, Emmanuel Macron, promete seguir trabajando para establecer un corredor humanitario sostenible dentro y fuera de Mariupol. El ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, ha alabado la decisión de India de no condenar la invasión de Ucrania. El presidente de Turquía, Erdogan, ha dicho que ha vuelto a insistir en la celebración de una reunión entre los líderes de Ucrania y de Rusia. Los líderes de la Unión Europea han dicho que la ayuda de China a Rusia en Ucrania podría dañar las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea. El gobierno alemán ha dicho hoy que está examinando el decreto ruso que establece que todos los pagos por gas ruso deben hacerse en rublos. Estados Unidos está creando una orden de salud pública impuesta debido a la pandemia de COVID-19 que requiere la expulsión inmediata de los migrantes que llegan a la frontera.
El número de casos de COVID-19 en Reino Unido ha alcanzado un número récord. Estados Unidos impone sanciones a 5 entidades de Corea del Norte en respuesta a la prueba de misiles balísticos. Señoras y señores, así son las noticias y así se las hemos contado. Hemos llegado al final del programa de esta noche. La programación de mañana es la siguiente. ...2:47, música árabe... ...2:48, titulares de noticias... ...2:50, canciones... ...a las 3, sintonía y noticiario... ...a las 3:10, comentario político... ...3:15, canción árabe... ...3:20, música de América Latina... ...3:25, Egipto y el mundo... ...3:30, canción árabe... ...3:35, amplíe sus conocimientos... ...a las 3:40, rincón de la economía... ...3:45, canción árabe... ...3:50, bienvenidos... ...3:52, canción árabe... ...3:55, resumen de noticias... ...y 3:57, programación de mañana y cierre de emisión. Amigos, ya solo nos queda despedirnos. Desde el micrófono les han acompañado Mohamed Abdelaziz y Joan Cabrera, y desde el servicio técnico Osama. Tengan muy buena noche.